En un tiempo todo lo que es el Medio Oriente, en Israel, hubo una hambruna tremenda. Fue en el tiempo de José. José ya estaba ahí como primer ministro de Egipto. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo y él había encontrado gracia con el faraón porque Dios le había dado el don que en todo lo que ponía José su sangre, su mano, el Señor lo prosperaba. Y Dios lo prosperó tremendamente a todo lo que hacía José y fue primer ministro. Y hubo una gran hambre en todo Israel, pero Egipto tenía alimentos, porque Dios lo había levantado ante los ojos de Faraón como primer ministro, y hubieron 7 años muy buenos que llenaron todos los graneros, y iban a venir 7 años las vacas flacas y las vacas gordas primero, y vinieron 7 años de hambruna y hubo tremenda hambre en todo Israel. Y vinieron los hermanos que lo habían vendido a José, vinieron a Egipto a comprar alimentos. Se descubrió ante ellos José y los invitó a que viniera junto con su padre, que vinieran todo ese pueblo de Israel a vivir aquí a Egipto, y que aquí José, primer ministro de Egipto, los iba a cuidar. Bien, la cantidad de personas que entraron de Israel fueron 70. En ese tiempo el pueblo todo el pueblo de Israel eran solamente 70. Fueron los que entraron ahí con Jacob o Israel viejito, fueron 70. Y abrimos nuestra Biblia en Éxodo, y vamos a abrir nuestra Biblia, Éxodo. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, 23. Y mientras te sigo platicando. Éxodo 2, 23. Bueno, entonces murió José, murió el faraón que lo había nombrado primer ministro, y vinieron otros faraones después de José. Y entonces el pueblo de Israel se multiplicaba el pueblo de Israel. Y los egipcios tuvieron miedo de que se fueran a levantar contra ellos el pueblo de Israel. Entonces los sometieron a esclavitud y le pidieron a las parteras israelitas que todo varón que naciera lo matara y solamente dejara a las mujeres. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no mataron a los varones. Y entonces el pueblo de Israel siguió creciendo. Y ya habían pasado 430 años que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Y lo ponían con unas cargas tremendas. Lo único que sabían hacer ese pueblo de Israel eran hacer ladrillos y recibir latigazos en su espalda. Eso era lo que el pueblo de Israel hacía prácticamente ahí en Egipto, ¿sí? Entonces era tanto la esclavitud en la que los metía el pueblo de Egipto a los israelitas en Egipto, que empezaron a clamar a Dios. Era tremendo todo lo que lo sometían. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 2, verso 23. Y estando este pueblo en una esclavitud tremenda, en una tremendísima esclavitud, clamaron a Dios, ¿sí? 430 años de esclavitud pasaron para clamar a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos años tienen que pasar para que tú estés metido en circunstancias difíciles? ¿Cuántos años tienen que pasar que tú estés metido en problemas con tarjetas de crédito?
¿Cuántos años tienen que pasar para que estés con una enfermedad, para que clames a Dios? Estos pasaron 430 años de esclavitud y hasta después de 400 años, 430 años de esclavitud, clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Tenemos un hijo rebelde. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar con un hijo rebelde para clamar a Dios? ¿Sí? Y dice ahí versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios, clamaron. Y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su esclavitud. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Entonces aconteció que después de tanta servidumbre y esclavitud, clamaron a Dios. Que vamos a ver cuáles son los pasos que hubieron ahí. Número 1, clamaron a Dios. Paso número 1 de todo lo que sucedió en ese momento en que estaban metidos en una esclavitud tremenda, que querían que los hijos varones los mataban, querían que las parteras los echaran al río, que los mataran a todos los hijos varones. Era una esclavitud tremenda en la que estaban metidos. Entonces, 1, clamaron a Dios. Punto número 2, subió a Dios el clamor. Subió a Dios el clamor. ¿Sí? Punto número 3, y oyó Dios el gemido, verso 24 de ellos. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y vemos ahí en el versículo más adelante 3, Dios les levanta en Moisés un libertador. Dios le levanta un libertador, 3:9. Y vemos en el Éxodo capítulo 3, verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Dios escuchó el clamor y sucedió el milagro. ¿Sí? Dios levantó un libertador que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, punto número 3, Dios actúa con su poder un milagro. Sí. Entonces, vemos ahí, punto número 1, clama. ¿Sí? Clama a Dios. Ese clamor es lo que hace actuar el poder de Dios sobre lo que pedimos. Clama. Me estoy ahogando, como me decía una persona la semana pasada, me estoy ahogando con las tarjetas de crédito. ¿Y qué has hecho? No, pues nada, estoy viendo a ver si veo un abogado. Hijo, clama. Clama. ¿Sí? 2, sube el clamor y Dios oye. Pero primero clama. Tengo un hijo enfermo, clama a Dios, clama a Dios. El poder de Dios actúa con tu clamor. El clamor tuyo hace operar el poder de Dios sobre lo que pides. Clama, clama. Tenemos un Dios todopoderoso. Clama. ¿Sí? Estoy poniendo un nuevo negocio y no lo puedo levantar. Clama. Clama a Dios. Dios te va a dar el conocimiento. Dios te va a dar el don para hacer ese negocio perfecto. Dios da el conocimiento como le dio a los que hicieron el tabernáculo. Eran esclavos los que salieron de Egipto y Dios les dio el conocimiento. Clama. Mi esposo está en alcoholismo, está en un grado de alcoholismo desesperante, está la familia desesperada.
Clama a Dios, ahí está la solución. Clama a Dios. Ahí está la solución. Clama a Dios. Mi hijo está en rebeldía, clama a Dios. No esperes 430 años para empezar a clamar como esperaron los israelitas. Clama a Dios ya. Clama a Dios y vas a ver el poder de Dios actuando sobre la vida y sobre lo que tú pides. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es todopoderoso. ¿Sí? ¿Cómo debo clamar? ¿Cómo debo clamar? ¿Sí? Pues primero dice Hebreos 11:6, apúntalo nomás, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero, si vas a clamar a alguien, tienes que saber que ese alguien al quien le estás clamando existe. Porque si no existe, ¿para qué te haces tonto? Ese alguien existe. ¿Sí? Y ese alguien existe porque yo he visto su poder manifiesto en esta congregación de una manera poderosa sobre muchos hijos que tienen a veces un hijo en el hospital o un hijo desahuciado, y sin embargo el poder de Dios lo levanta con vida. Lo hemos visto una y otra vez aquí, los milagros ocurren. Hemos visto cambios de vida. Mi esposo ya no tiene remedio, está hundido en el alcoholismo. Clama a Dios, clama a Dios. Tenemos un Dios omnipotente. Clama a Dios. ¿Cómo voy a clamar? Dice Segunda de Crónicas, que es un verso precioso que Dios nos ha dado en esta congregación. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, Él oirá desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humíllate delante de la presencia de Dios. Si sabes que Dios está ahí, que Dios escucha, humíllate delante de la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, yo no soy nada al lado tuyo, Señor, pero yo vengo a invocar tu misericordia y el poder sobre esto que me está pasando, Señor. Necesito tu ayuda. Derrama tu corazón como si fuera líquido, derrámalo a los pies del Señor. Y el Señor oye, clama, humíllate ante la preciosa presencia de Dios, humíllate ante la presencia de Dios, clama. ¿Sí? La palabra de Dios dice: y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, lo dijo el Señor Jesucristo. Las obras que yo hago, tú las harás también, y aún mayores harás, porque yo voy al Padre. Y nos da la promesa tremenda: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo nos será hecho. Y remacha ahí en Juan 14, 13 y 14, remacha: y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Son promesas tremendas de las que tenemos que agarrar. Ok, ¿cuánto tiempo tengo que clamar a Dios? Tanto tiempo tengo que clamar a Dios. Sí. Oiga, estoy orando por mi marido inconverso, pero ya la próxima semana, pues hago 2 semanas de que estoy orando por él. ¿Será que sigo o ya que se lo cargue el carambas a este? ¿Cuánto tiempo tienes que orar? Tienes que orar hasta que el milagro suceda, porque Dios no está cruzado de brazos. Dios está trabajando en tu vida o en la vida de la persona por la que estás intercediendo. Está trabajando Dios en tu vida. El milagro es en el tiempo de Dios, cuando estamos listos para recibirlo. ¿Cuánto tiempo tengo que clamar a Dios? Clama hasta que el milagro suceda.
Hasta entonces clama. Clama hasta que el milagro suceda. ¿Sí? Clama hasta que el milagro suceda. A mí me impresiona la pastora Aida, ¿sí? ¿Sí? Me impresiona su constancia para la oración. Su constancia para la oración es impresionante. Gracias a Dios, su ejemplo ha hecho de nuestra familia una familia tremenda de oración y ha hecho de esta congregación una congregación de oración. Es una tremenda congregación de oración, pero clama hasta que el milagro, no desfallezcas, hasta que el milagro suceda. Hasta entonces vas a clamar, hasta que el milagro dice, ¿sí? Cuando oraba ella por mí, ella oró 8 años por mí. 8 años. Qué bueno que no fui esposo de la otra mujer que decía, ya mañana hago 3 días y ya voy a dejar de orar. Estuviera yo en el infierno. ¿Sí? Un día me dijo, sí, bueno, yo voy a seguir orando toda la vida si fuera necesario, porque Dios me dijo, ¿y a ti qué si Él se convierte después de que tú mueras? ¡Guau! Voy a orar por ti hasta que muera, si fuera necesario. Gracias a Dios no fue necesario tanto. 8 años fueron suficientes. Clama a Dios, clama a Dios. Yo te decía en otra ocasión, yo me burlaba de ella. Morenita linda, ya suelta a Dios. No se los distraigas a otras personas. Hay otras personas que lo necesitan más que tú no lo necesitas tanto. Déjalo, no se los distraigas. Ella no hacía caso de la burla, seguía orando todos los días. Un día yo caí de rodillas, llorando, ¿sí? Llorando y hablando en lenguas por la oración de una mujer. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Hasta cuándo tengo que orar? Hasta que el milagro suceda. Y Dios te va a ir soltando unos vellones ahí como muestras de que tiene el control sobre lo que le estás pidiendo. Y Dios te va a ir dando una promesa, y Dios te va a ir dando otra promesa, y Dios te va a ir dando. Y te agarras de esas promesas porque quieren decir que Dios ya escuchó tu oración y que está trabajando en ella, y que está trabajando en tu vida, y que está trabajando en la vida por el que estás pidiendo, ¿sí? Clama. Entonces repetimos ahí donde estábamos en Éxodo que decíamos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 23. Entonces dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Nosotros no tenemos que estar tanto tiempo en servidumbre de las circunstancias. No tiene que pasar tanto tiempo en servidumbre. Nosotros podemos clamar para que Dios nos ayude, ¿verdad? Con esas cargas difíciles que traemos. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, ¿sí? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y subió a Dios. ¿Sí? Todas nuestras oraciones suben a Dios. Todas nuestras oraciones suben a Dios. ¿Cuáles son las oraciones que suben a Dios? Dice, y subieron nuestras oraciones, como dice, ¿sí? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Y subió a Dios.
La oración subió a Dios. Todas las oraciones suben a Dios. No, no todas las oraciones suben a Dios. Todas las oraciones las escucha Dios. No, no todas las oraciones las escucha Dios. Sí, es lo que dice su palabra, sí. No, sí. Abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. El libro que sigue, Deuteronomio 28, y vamos a ir al 15. Deuteronomio 28, 15. Y ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo es el título que tiene tu Biblia en la partecita de arriba del 15? Dice, consecuencia de la desobediencia. ¿Eso mismo dice la tuya? Consecuencia de la desobediencia. Consecuencia de no obedecer a Dios. Consecuencia de no obedecer la palabra de Dios. Consecuencia de no obedecer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y vienen un montón de maldiciones, 52 maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Sí? Habla de seguridad. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Habla de alimento. Maldito el fruto de tu vientre. Habla de los hijos. El fruto de tu tierra. Habla la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Habla de la economía. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Habla de protección. Y vienen así 52 maldiciones. ¿Y por qué vienen esas maldiciones? Son la consecuencia de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia de no oír la voz de Dios. Si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero hay una maldición en el versículo 23. Mira la maldición tan tremenda del versículo 23. ¿Sí? Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. La palabra de Dios dice que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos separa por un cielo de bronce. Entonces, si nosotros estamos en pecado y clamamos, el que no obedece a Dios, no obedece sus mandamientos, tiene arriba de él un cielo de bronce y sus oraciones no suben a Dios. Dios no escucha las oraciones. ¿Por qué? Porque ese cielo de bronce no permite pasar las oraciones de un pecador. El pecado nos separa de Dios, ¿sí? Pero lo más grave es que la bendición de Dios tampoco regresa para bendecir al que clama y al que ora. El pecado nos separa de Dios. ¿Cómo nos separa de Dios? Por medio de un cielo de bronce, donde nuestras oraciones no suben. Por eso dice, ¿sí? Subieron a Dios y Dios escuchó. El cielo de bronce no permite que nuestras oraciones suban, y que las bendiciones de Dios, la respuesta de Dios, el milagro de Dios baje a nuestras vidas. Oiga, ¿y se podrá quitar ese cielo de bronce? Sí. ¿Se puede quitar fácil? Sí. ¿Aquí en camino extremo? Aquí en camino extremo, sí. ¿Se ha quitado el cielo de bronce a personas de camino extremo? Sí, a miles de camino extremo han quitado el cielo de bronce.
¿Cómo se quita el cielo de bronce? Para que mi clamor no tenga estorbo, para que mi clamor no rebote en el techo de bronce, para que mi clamor suba y sea escuchado por mi Padre Todopoderoso. ¿Qué tengo que hacer para que mi Padre Todopoderoso escuche mi clamor? Ok, ¿cómo se quita el cielo? ¿Cómo se quita el cielo de bronce? Es bien sencillo, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Y en la parte de arriba de tu Biblia tiene un titulito. ¿Qué dice el título de arriba de la Biblia? El bautismo del Señor Jesucristo, el bautismo de Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo a Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo vino y le dijo a Juan el Bautista, Juan, bautízame, le dice el Señor Jesucristo, reconoce la autoridad espiritual Juan el Bautista del Señor Jesucristo y le dice, no, Señor, yo debo ser bautizado por ti, yo no te puedo bautizar. Y le dice el Señor Jesucristo, bautízame porque así conviene que se cumplan las Escrituras. Mas Juan se le oponía, versículo 14, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16, pon tus 5 sentidos. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos. Aquel cielo de bronce, ¿cómo se quita aquel cielo de bronce? Aquel cielo de bronce se quita cuando nos bautizamos. Oiga, pero yo ya me bauticé cuando tenía yo 4 meses. Ok, cuando tengas plena conciencia de lo que estás haciendo, entonces te bautizas. Y entonces, ¿qué sucede en el bautismo? Es una consagración a Dios. Señor, yo deseo consagrar mi vida a ti. ¿Qué simboliza el bautismo? Simboliza que morimos al viejo hombre, morimos a nuestra antigua manera pecaminosa de ser y resucitamos juntamente con Cristo en una nueva criatura para cumplir a partir de ahora, para consagrarnos a Dios y cumplir a partir de ahora los mandamientos de Dios. En otras palabras, acepto el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, resucito juntamente con Él en la cruz, ¿sí? Y ahora soy una nueva criatura. 4 cosas suceden cuando nos bautizamos. Suceden 4 cosas cuando nos bautizamos. La primera, los cielos son abiertos. Todo el techo de bronce que nos separaba de Dios y que no permitía nuestras oraciones subieran y que no permitía que Dios escuchara nuestras oraciones, ese cielo de bronce se rompe, se acaba y no hay absolutamente ningún estorbo para que nuestras oraciones suban a Dios. En ese momento se rompe todo estorbo para que nuestras oraciones suban a Dios. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo subió luego del agua, ¿sí? He aquí los cielos fueron abiertos. 2, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Somos llenos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo fue diseñado para ser el templo del Espíritu Santo y en ese momento somos llenos del Espíritu Santo. Hubo una voz desde los cielos. Empezamos a oír la voz de Dios. Nuestra capacidad espiritual, nuestra parte espiritual despierta y somos más sensibles para oír la voz de Dios. Y oímos la voz de Dios muchas veces a través de sus palabras. Este libro de historia deja de ser un libro de historia y ahora se convierte
en la palabra de Dios. Empezamos a sentir la palabra de Dios cuando estamos haciendo nuestro devocional, leyendo una palabra. A veces decimos, se nos pone la carne de gallina y decimos, esto es para mí, Señor, esto es lo que yo estaba buscando. Señor, ¿cómo es posible que tú tengas pleno conocimiento de lo que yo te quiero pedir? ¿Cómo es posible? Y el Señor nos está contestando a través de su palabra, a través de su palabra. ¿Sí? Se oye una voz desde los cielos. Empezamos a oír la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, mi hija amada, en que tengo complacencia. Dios en ese momento, ¿sí?, nos consagra como sus hijos amados en quien tiene complacencia. ¿Cómo se puede quitar el cielo de bronce? Bautízate, bautízate. Oiga, yo me bauticé, pero después del bautismo, pues resulta que adulteré. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo primero que se tiene que hacer ahí, bueno, tienes que ir a un reencuentro, tiene que haber una liberación. ¿Por qué? Porque la parte espiritual dice que el que se une con una ramera, ¿sí?, un cuerpo es con ella. Hay una transmisión de espíritus inmundos y lo que vas a llevar a tu casa es un espíritu inmundo de adulterio. Vas metiendo anatema a tu casa y en lugar de haber amor, gozo y paz, van a haber pleitos, celos, contiendas, divisiones, rebeldías de los hijos. ¿Qué puedo hacer? Ve a un reencuentro y vuélvete a bautizar. Vuélvete a bautizar. Pero tómalo en serio, porque no creas que podemos hacer tonto a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también segará. Oiga, entonces ya entendí. Voy, me bautismo, recibo bendiciones de Dios, voy, adultero y regreso y me vuelvo a bautizar. No te engañes, Dios no puede ser burlado. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Sí, no puede ser burlado. Las consecuencias de la desobediencia, como estábamos leyendo en Deuteronomio 28, son muy graves. Y muchas veces las pagamos a través de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿habrá alguna oración que oye Dios aunque haya el techo de bronce de un pecador? ¿Habrá alguna oración que atraviese el techo de bronce? Sí, solamente hay una oración que Dios oye y que atraviesa el techo de bronce. ¿Cuál es esa? Señor, perdóname, perdóname. Necesito un cambio en mi vida. Necesito cambiar, Señor. Señor, perdóname, perdóname. Esa es la única oración que Dios oye de un pecador arrepentido. ¿Sí? Cuando el rey David adulteró con Betsabé, la esposa de Urías, ¿verdad? Le dice, se humilla ante la presencia de Dios en el Salmo 51 y le dice, Señor, aquí está un corazón arrepentido, porque, Señor, un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, no lo despreciarás tú, oh Dios, le dice. Sabía perfectamente Salomón que era pecador, sabía perfectamente que había un cielo de bronce, pero también sabía que había una oración que Dios escuchaba. Señor, perdóname y ayúdame. ¿Sí? Y Dios pagó las consecuencias del pecado, porque las consecuencias siempre se pagan, y Dios lo perdonó y fue un tremendo rey. ¿Sí? Un tremendo rey. ¿Ok? Entonces sube el clamor. Todas las oraciones que nosotros oramos, Dios las escucha, no si estamos en pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado hay un cielo de bronce que es un estorbo para que suban nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. No podemos estar en pecado. Ahora,
¿Qué hace Dios? Dios actúa un milagro. Cuando Dios oye nuestro clamor, cuando Dios oye, siempre Dios que oye nuestras oraciones, actúa un milagro sobre la vida de nosotros. Dios actúa un milagro. Sobre el pueblo de Israel levantó un libertador que fue Moisés y lo sacó Moisés. De ahí lo saca Moisés al pueblo de Egipto. Dios actúa un milagro tremendo. Y cuando salen de Egipto, estas gentes de los israelitas, Dios puso en el corazón de sus vecinos, de los egipcios, que les dieran joyas a todos los israelitas. Y entonces les dieron oro, les dieron plata, les dieron joyas, les dieron ganado y salieron riquísimos todos los israelitas de Egipto. Dios hace el milagro y siempre lo hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, mucho más abundantemente. Dios es mucho más que justo, Dios es misericordioso. Justo es darle a cada quien lo que merece, pero Dios nos da siempre mucho más de lo que merecemos, pero mucho más de lo que merecemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en momentos que estamos en desesperación, de angustia? No tenemos que esperar que pasen 430 años para clamar a Dios. Podemos clamar a Dios nosotros todos los días. Nosotros, por ejemplo, cuando traemos una necesidad, clamamos a Dios en la madrugada. Clamamos a Dios cuando desayunamos a la hora de tomar los alimentos. Clamamos a Dios en la comida. Clamamos a Dios en la cena. Clamamos a Dios en la noche antes de dormirnos. Clamamos a Dios cada rato sobre nuestra necesidad hasta que se hace el milagro. Sí, podemos dar testimonio que Dios siempre escucha y que el milagro de Dios siempre llega. Esa es la bendición que tenemos con nuestro Padre. Dios siempre escucha, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Vamos a cerrar nuestros apuntes y vamos a ponernos de pie, porque hoy es momento de clamar a Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu necesidad acaso es económica? ¿Tu necesidad acaso es que te falta un trabajo? Clama a Dios, clama a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, ponte de pie y levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, si tú necesitas un trabajo, Señor, tú me conoces, Señor. Tú me conoces, Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros y nos conoces, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Nos conoces, Señor, en absolutamente todo lo que hemos pasado. Nos conoces a cada paso de nuestra vida. Tú sabes, bendito Padre, que estamos pasando por una necesidad bien grande. Estoy pasando por una necesidad económica, Señor, y necesito una solución, Señor. Yo sé que tú tienes el problema. Clama a Dios. Si tú tienes una necesidad económica, clama a Dios. Señor, yo necesito una respuesta tuya. Yo necesito un plan, Señor, perfecto para poder salir de los problemas económicos en los que yo estoy. Bendíceme, Señor. Yo sé que tú tienes ese plan perfecto, Señor. Que yo pueda saber que tú tienes el control completo de mi clamor, Señor. Clamo a ti por una prosperidad económica, Señor. He pasado por dificultades económicas muy fuertes y clamo a ti en esta tarde, Señor. Sana mi tierra, Señor, sana mi tierra. Tu palabra dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, sí, y buscaran mi rostro, buscamos tu rostro, Señor Jesucristo. Sabemos que tú estás aquí, Dios mío, sabemos que tú nos escuchas, Señor. Sabemos que no hay, Señor, un techo de bronce, porque no hay pecado en nuestra vida, Señor. Y no habiendo pecado en nuestra vida, Señor, no existe nada que estorbe esta oración. Y te pido, Señor, sana mi tierra, Señor, sana mi tierra, sana mi economía, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición. Señor, enséñame a trabajar.
Dame los conocimientos, Señor, que yo necesito en el trabajo que estoy para prosperar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, en esta hora, que tú me des la unción que le diste a José, Señor. A ese José, ese soñador que tú le diste a José, Señor, que todo lo que ponía tu mano, tú lo prosperabas. Todo donde José ponía su mano, tú lo prosperabas. Y nosotros lo creemos y sabemos que tú no haces acepción de personas. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, tu prosperidad económica sobre nuestras vidas. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama una bendición grande, Señor, apretada, remecida, rebalsada. Que lo que yo gane, Señor, siempre alcance para cubrir mis necesidades, para cubrir todas las necesidades, Señor, todas las necesidades de mi casa. Que lo que yo obtenga de lo económico siempre alcance para cubrir todas las necesidades. Y aún sobre, Señor, aún sobre, dame una medida grande, remecida, rebalsada, Señor, para que yo pueda, Señor, ser bendición también para otras personas. Señor, y en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que hay personas, Señor, con enfermedades. Y que son enfermedades que muchas veces los médicos dicen que no tienen cura, Señor. Pero tú eres el médico de médicos, Señor. Tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres, Señor, quien pagó en esa cruz con esa espalda molida, Señor, por nuestra sanidad. Señor, y nosotros en esta hora venimos a clamar delante de ti por la salud, Señor. No solamente mía, sino también, Señor, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis familiares cercanos. Diga el nombre y diga el nombre de la enfermedad. Señor, estamos clamando a ti. Sana nuestra tierra, Señor, pero sana también nuestro cuerpo, Señor. Que nuestro cuerpo sea libre de enfermedades, Señor. Tú pagaste en esta cruz y salud, Señor, es libre totalmente de enfermedades. Derrama, Señor, una bendición de salud sobre este auditorio. Levantamos nuestras manos para recibir tu señal de salud y te decimos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Recibimos tu bendición, recibimos tu salud, porque sabemos, Señor, que tú, nuestra oración está subiendo, nuestro clamor está subiendo, y porque sabemos, Señor, también, bendito Padre, que el milagro fluye de ti hacia nosotros. Bendícenos con la salud, bendícenos con la sanidad. Bendice a mi pariente, Señor, bendice a mi pariente, Señor, por favor. Quita, Señor, quita toda enfermedad. Decimos la enfermedad, Señor. Quita esa enfermedad, Señor, que están diciendo. Quítala, Señor, por favor, del pariente de ellos, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendito Padre. Y hay aquí, Señor, familias, Señor, padres, Señor, que tienen un hijo en rebeldía. Con un hijo en rebeldía. Hijos, Señor, que no respetan a sus padres. Hijos que no honran a su padre y a su madre. Señor, pero tú eres experto en esos milagros difíciles. Y por la santidad de sus padres, Señor, por la santidad, Señor, de los que interceden, Señor, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición, Señor. Toca a esos hijos rebeldes, toca a esos hijos que incluso están fuera de la casa, Señor, y dales un toque de tu salvación, Señor. Pon tu fe sobrenatural en ellos, Señor, que ellos puedan tener una vida transformada porque tienen un toque tuyo, que ellos puedan venir, Señor, como vino el hijo pródigo, y puedan decir: Madre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, trae a nuestros hijos, Señor, quítalos de la rebeldía en el nombre de Jesús. Quita toda rebeldía de sus vidas en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, también poner a nuestras familias en tus manos, nuestros matrimonios en tus manos, Señor, que podamos tener matrimonios preciosos, porque cumplimos, Señor, con tu palabra, porque hacemos los mandamientos, Señor, del matrimonio en nuestras vidas. Permítenos tener un matrimonio precioso, Señor, para que sea testimonio para nuestros hijos.
Permítenos, Señor, tener una familia preciosa, unida, Señor, y feliz. En el nombre de Jesús, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros para tener, Señor, prosperidad económica, para tener salud, para tener un matrimonio precioso, Señor, y una familia bendecida por ti. Clamamos a ti en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.